tercer día del encuentro de didáctica de la lógica. Me da mucho gusto estar en esta mesa magistral presentando a la doctora Corina Lloris Villasana, quien nos va a platicar un poco sobre su trabajo justo ahora, pero pues voy a dar algunos datos de la doctora para que los que no la conozcan puedan conocerla un poco más. Bueno, es la doctora Corina Lloris, es doctora en filosofía y en historia, tiene un magíster en lógica y filosofía de la ciencia, un magíster en literatura latinoamericana, licenciada en filosofía y licenciada en letras. Ha recibido múltiples distinciones, tiene el premio a la investigación UCAF 2020, reconocimiento como profesora distinguida otorgado por el Instituto de Estudios Superiores de Estajira, Morelia, Michoacán, México, Orden Universidad Católica Andrés Bello, única clase, reconocimiento por 30 años de servicio a la Universidad Católica Andrés Bello, premio a la investigación filosófica Federico Riu, reconocimiento por 25 años de servicio a la Universidad Católica Andrés Bello, reconocimiento por publicaciones en la Universidad Católica Andrés Bello, medalla de oro Universidad Católica Andrés Bello, magna cum laude en filosofía, y también ha tenido diversos cargos en sociedades nacionales e internacionales. Ha sido presidenta de la Sociedad Venezolana de Filosofía, vocal de la Sociedad Interamericana de Filosofía, miembro de la Academia Mexicana de Lógica, miembro de la International Etienne Gilson Society, vicepresidenta para América del Sur de la Red Iberoamericana de Filosofía. Es autora de más de 60 artículos publicados en revistas indexadas y autora de 6 libros. Y pues fue profesora titular de la UCAF por 39 años, actualmente está jubilada. Y bueno, pues tiene una gran asistencia como ponente y conferencista en 51 eventos internacionales y es columnista del diario El Nacional. Y bueno, pues nos da muchísimo gusto que esté hoy con nosotros, doctora Corina. Pues sin más, la dejo a usted. Muchísimas gracias, Karen, y repito mi agradecimiento a los miembros de la Junta Directiva de la Academia Mexicana de Lógica por esta invitación y permitirme a través de las redes estar de nuevo en medio de grandes amigos que, bueno, por razones que ya todos conocemos, hemos estado tan alejados en nosotros físicamente, porque no quiere decir que lo estemos espiritualmente. El título de la conferencia del día de hoy es La fuerza de los argumentos y la perspectiva retórica. Y esto es, quiero aclarar desde el primer momento, un resumen de un trabajo que tiene mayor longitud y que además hay parte de él que está publicado en la revista Iberoamericana de Argumentación y que fue también comentado por Christopher Tyndale, y yo al final de la presentación de PowerPoint del día de hoy he puesto los dos enlaces para aquellos que quieran completar la presentación, porque obviamente para yo poderme acoplar al tiempo que tenemos para estas conferencias he tenido que hacer reducciones. Y ustedes saben que las reducciones siempre traen consigo pues, lagunas que a veces no logra uno reducir. Es imposible porque hay algunas cosas que son necesarias ir aclarando a medida que uno va hablando, y aquí pues el tiempo evidentemente que nos juega en contra. Entonces, sin más, yo voy a iniciar la presentación. Como todos nosotros sabemos que hay una noción, que es la noción de la fuerza de los argumentos, y es un tema que yo he venido trabajando desde hace ya un cierto tiempo, y es fundamental en cualquier teoría no deductivista de la argumentación. Esta es una noción que ha sido abordada por muchos estudiosos, pero no parece que se hubiese logrado una definición que integre las distintas perspectivas que confluyen en la teoría de la argumentación. Estas perspectivas, pues tenemos la primera, que son la perspectiva retórica, que concibe y valora la argumentación como un proceso natural de comunicación persuasiva. La perspectiva dialéctica, que entiende y evalúa la argumentación como un procedimiento o método de cooperación para la toma de decisiones críticas, y la perspectiva lógica, que la entiende y evalúa los argumentos como los productos que la gente crea cuando discute. Ahora, a medida que la lingüística y las ciencias sociales han ido centrando su atención
en el discurso persuasivo, se han añadido nuevos ángulos a esta visión de la teoría de la argumentación y entre otros, nosotros podemos citar la perspectiva pragmática caracterizada por entender la argumentación como una práctica discursiva concreta vista en el contexto de una conversación y la perspectiva socioinstitucional centrada básicamente en el debate público. Desde esta perspectiva del debate público, las argumentaciones se valoran conforme a reglas discursivas y procedimentales, socioéticas y sociopolíticas moduladas según el marco institucional del debate. A mí yo tengo que nombrar aquí a uno de los grandes estudiosos de todos estos problemas, que es Ralph Johnson, quien señala que la teoría de la argumentación no está formada por la mera juxtaposición de estas perspectivas, sino por la integración, y eso trae consigo el planteamiento del problema de las relaciones entre ellas, y es muy conocido como el problema de la integración. De esta manera, la pragma-dialéctica lo resuelve incorporando elementos retóricos, como es el concepto de la maniobra estratégica, y lo une a un planteamiento básico y pragmático y dialéctico. Mientras que Tyndale... ¿Perdón? Disculpa la interrupción, Corina. No sé si estás proyectando tu PowerPoint o querrías proyectarlo. Sí, pero si están, no me están viendo. Yo lo había proyectado en el primer momento. Déjame volver otra vez. Sí, es en el botón verde que aparece en medio abajo. Dice compartir pantalla. Sí, perdón, yo no me había dado cuenta. Disculpa, como yo pensé que lo estábamos... Un segundo, a ver. Lo volvemos a comenzar. No hay problema, no hay problema. De todos modos, se entendía bien todo. Sí, no te preocupes. Vamos a empezar de nuevo, no hay ningún inconveniente. Quizás fue un error mío de no creí que lo estábamos compartiendo en la pantalla. Disculpen. Y por favor, yo les ruego que me digan si... Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, nos avisó Ariel. Eso mismo. Estamos aquí, porque esta era la diapositiva con la que estaba. ¿Sí? ¿Se está viendo? ¿Sí? Sí, la vemos. Bueno, sí, perfecto. Entonces, hemos visto que tenemos tres perspectivas que son las clásicas, más la perspectiva pragmática y la perspectiva dialéctica. Entonces, yo hablaba que Ralph Johnson, que esto sí no está en la diapositiva, señala que la teoría de la argumentación no está formada por la mera juxtaposición de estas perspectivas, sino por su integración, planteando así un conocido problema en argumentación, que es el problema de la integración de estas perspectivas. La pragma dialéctica lo resuelva incorporando elementos lógicos y retóricos a un planteamiento básico, pragmático y dialéctico. Pero Tyndale, por su parte, toma básica la perspectiva de la retórica y considera que si se quiere lograr una adecuada sinopsis de los principales enfoques en la teoría de la argumentación, es imposible que nosotros dejemos de lado las perspectivas retóricas. Entonces Johnson, en Manifest Rationality, incorpora en su análisis un núcleo hilativo y un nivel dialéctico que concierne a los compromisos dialécticos de un buen argumentador. Entonces él así trata de incorporar distintas perspectivas. Entonces, a nosotros se nos va a presentar, evidentemente, con este problema, un asunto muy, muy delicado y sobre todo, pues, que tiene que ver con el problema de la validez al que nosotros hemos estado acostumbrados a trabajar y que estamos acostumbrados a trabajar en la lógica, porque nosotros dentro de la argumentación no vamos a hablar de validez, sino que vamos a hablar con otra denominación. Entonces, el concepto de fuerza argumentativa se ha usado tradicionalmente en relación con los argumentos inductivos como algo que los diferencia de los argumentos deductivos. Entonces, la noción de argumento deductivo hace referencia a un estándar para la evaluación de argumentos que lo divide en dos clases de forma mutuamente excluyente y exhaustiva. Y yo aquí tomo una definición que es la que ha dado Ángel Nepomuceno, que aparece en el Compendio de Lógica y Argumentación y Retórica. Y él nos dice que un argumento es formal o deductivamente válido, cito, si su conclusión se sigue necesariamente de sus premisas.
y en otro caso es formal o deductivamente inválido. En muchas circunstancias, un argumento puede ser valioso sin ser válido, aunque la verdad de la conclusión no se siga necesariamente de la verdad de las premisas. Esta puede ser un indicio o una indicación fiable de la verdad de aquella. Si queremos distinguir aquellos casos en los que la verdad de las premisas es un indicio fiable de la verdad de la conclusión, necesitaremos una noción de validez distinta de la validez deductiva. Esto es sumamente importante porque nosotros estamos pasando de algo que nosotros estamos acostumbrados a manejarnos en la lógica y que en el momento en que entramos en ese terreno empezamos incluso a tener un cierto rechazo. En el caso del concepto de la fuerza argumentativa, entonces nosotros vamos a tener que aparece originalmente asociado a los argumentos inductivos como algo que diferencia su pretensión de validez de la pretensión de validez de los argumentos deductivos. Tenemos distintas maneras, por cierto, utilizadas para designar formas no deductivas de inferencia. Ya lo llamamos revisable, no monótona, derrotable, abductiva, conductiva, por derecho, etcétera, perdón, por defecto, etcétera. Y por otra parte, yo quiero aclarar que yo estoy entendiendo inferencia, como lo define Luis Vega, como un proceso discursivo por el que alguien pasa de una información, una creencia o un conocimiento a otra creencia o a otro presunto conocimiento. Eso es sumamente importante. Entonces, teniendo esto digamos, de fondo, nosotros vemos que tenemos que hacer unas definiciones absolutamente indispensables para nosotros, que son las definiciones representativas de un argumento. Cuando nosotros hablamos de argumentos fuertes, ya no estoy hablando de argumentos válidos, sino estamos hablando de argumentos fuertes. Un argumento inductivo fuerte es un argumento en el cual las premisas proporcionan una evidencia fuerte para la conclusión. Eso está tomado de Martin. Y por otro lado, yo hice una adaptación de Woodhouse que dice un argumento P, por tanto C, es inductivamente fuerte si y solo si la probabilidad de C dado P es mayor que la probabilidad de C considerada aisladamente y P, por tanto C, no es deductivamente válido. Ténganse en cuenta que en cualquiera de estas definiciones el concepto de argumento fuerte no es un argumento inductivo. Un argumento inductivo es fuerte o no lo es. No estamos en el asunto de la comparación. Entonces, esto nos obliga a hacer una diferenciación que tiene que ver con el argumento fuerte y un argumento más fuerte que. Cuando nosotros hablamos de un argumento fuerte, nosotros aludimos a la naturaleza del vínculo entre sus premisas y su conclusión. Lo mismo que cuando se habla de argumento formal o deductivamente válido. No hay comparación entre argumentos como es en el caso de la noción de un argumento más fuerte que. Este es un concepto comparativo y relaciona dos argumentos para establecer cuál de ellos es más fuerte que el otro. Mientras que la noción cualitativa de argumento fuerte está ligada a los tratamientos lógicos como los de Martin y Woodhouse que se acaban de citar. La noción comparativa de argumento más fuerte que está ligada más bien a los tratamientos retóricos y lingüísticos, como es el caso del tratamiento que nos da Perelman o en el caso de Ducrot. Ahora bien, nosotros nos estamos manejando con dos conceptos distintos, argumento fuerte y argumento más fuerte que nos permite a nosotros conciliar esos conceptos. Y lo que nos permite a nosotros hacer esa conciliación es que la semejanza que está en la base de la caracterización de argumento fuerte de Perelman y de Olbrecht y Teca, a diferencia de la evidencia fuerte de Martin o del incremento de la probabilidad de Wood, es que admite grados. Eso es muy importante. Esta semejanza se encuentra asociada con el hecho de que las premisas deben expresar de manera convincente que se debe aceptar lo formulado en la conclusión en relación con las certezas proporcionadas por ella. Lo digo en breves palabras, es determinar
cuándo es suficiente un argumento inductivo. Ahora bien, nosotros tenemos que Oswald Ducrot y Claude Ascombr, que trabajan todo este problema en la argumentación en la lengua, ellos también definen un concepto comparativo. Y nos va a decir que un argumento A es más fuerte que un argumento B, si y solo si en cualquier circunstancia, sea cual sea la conclusión C, si se usa B a favor de C, se debe considerar utilizable A para esta misma conclusión. Y segundo, hay circunstancias en las que puede usarse A para una determinada conclusión C sin considerar por ello que es utilizable para C. Esto está tomado directamente de Ducrot y Ascombr. El concepto clave aquí es el de usabilidad en una circunstancia determinada. Todos los que conocen aquí saben que yo soy muy magnética con el lenguaje. Entonces yo hago una aclaratoria aquí al pie de página, que lo tengo hecho en el trabajo también que he publicado. La palabra usabilidad no está en el diccionario de la lengua española. Aún así, es usado profundamente en la informática y es un neologismo proveniente del inglés usability y significa facilidad de uso. Ahora, en todo caso, Ducrot y Ascombr lo escriben en francés y dicen usabilité, que lo que significa es revisable. Eso es muy importante, que yo quiero hacer la aclaratoria porque yo trato de manejarme con la mayoría de los conceptos que ya han sido vertidos en castellano. Sin embargo, hay algunos que no ha quedado más remedio que hacer unas adaptaciones y salen unas palabras rarísimas, por cierto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todo esto que nos estamos hablando de Oswald Ducrot y Claude Ascombr? Teniendo en cuenta que ellos usan argumentos para referirse al conjunto formado por las premisas y no al compuesto formado por las premisas y la conclusión, o como dice Hubert Marron en algún momento, que por argumento entienden Ascombr y Ducrot la razón y no la combinación de una razón y una tesis, su definición da lugar a una definición de argumento más fuerte que para una determinada conclusión sería la siguiente: un argumento A, por tanto C, es más fuerte que el argumento B, por tanto C, sí y solo sí. Siempre que se usa B a favor de C, se debe considerar utilizable A para esta misma conclusión. Y segundo, hay circunstancias en las que debe usarse A para apoyar la conclusión C, sin considerar por ello que B es utilizable con ese mismo propósito. Ahora bien, en la medida que son criterios independientes, esto trae un problema bastante serio. La fuerza termina siendo incomparable. Eso, por favor, yo quiero ser muy enfática en decir que esto es tomando en cuenta lo que están definiendo Ascombr y Ducrot. Entonces, ellos van a utilizar unos ejemplos que son muy interesantes e incluso discutibles, si ustedes quieren. Porque nosotros podemos decir lo siguiente: aceptemos pues que un buen café se reconoce, entre otras cosas, por su sabor y su aroma. Nosotros, pues, en estas zonas de América somos muy maniáticos con el café. Bueno, hablemos de Colombia y de Venezuela, que nos disputamos a ver cuál de los dos tiene el mejor café. Resulta ser que nunca nos ponemos de acuerdo, pero parecería que nosotros reconocemos que entre las características que me permiten a mí hablar de un buen café está el sabor y el aroma. Entonces tenemos lo siguiente: la acidez y la dulzura de este buen café están equilibrados, por tanto es un buen café. Y un segundo argumento que me dice: este café huele a frutos secos, chocolates, caramelo, bayas, por lo tanto es un buen café. Como pueden ver, son criterios independientes. Luego la fuerza de estos argumentos termina siendo incomparable. Vamos a contrastarlo con otros argumentos. Fulano tiene sobrepeso, por lo tanto no está en forma. Fulano está obeso, por lo tanto no está en forma. Entonces, de acuerdo a lo que dicen Ducrot y Ascombr, el argumento D sería más fuerte. ¿Por qué? Porque con sobrepeso y obeso se sitúan en una misma escala argumentativa relacionada con la salud. La posibilidad de usar conectores como incluso proporciona una prueba para saber cuándo se puede comparar la fuerza de dos argumentos y cuándo no.
Así nosotros podemos decir, tiene sobrepeso e incluso obesidad, pero lo que nosotros, si lo decimos y no va a tener sentido, es, tiene un sabor equilibrado e incluso un aroma agradable. No parece ser que tenga mayor sentido decirlo. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias que se tiene de adoptar un concepto comparativo de fuerza de los argumentos? Cuando esto se hace, se tienen consecuencias importantes para la teoría de la argumentación. Y la primera es la necesidad de revisar la demarcación entre lógica y dialéctica. Y en la actualidad eso se suele establecer siguiendo el perspectivismo de Wenzel. Y la segunda consecuencia para la teoría de la argumentación es que la teoría de la evaluación de los argumentos debe sistematizar los criterios y estándares para la ponderación de estos argumentos. Ahora, ¿qué pasa? Ellos pueden llevarse a cabo desde dentro de las propias prácticas argumentativas, es decir, la crítica, o desde afuera, que es la evaluación, o combinando ambas posiciones. Una definición satisfactoria de la fuerza argumentativa debería involucrar por ello los diferentes estadios y actores del acto argumentativo, combinando las distintas perspectivas retórica, lógica y dialéctica, y dar cuenta de la evaluación de los argumentos del discurso público. Ahora bien, yo, dicho esto, no me queda otro más remedio que analizar, aunque sea de manera muy breve, porque repito lo que dije al inicio, tengo que resumir, porque si no, no me dan tiempo. Yo he analizado varios conceptos de fuerza de los argumentos. Yo sí quiero decir que en una oportunidad, hace ya unos años, alguien hacía una crítica del uso mío del vocablo fuerza. Bueno, ese vocablo fuerza está testado desde la época de Perelman, por no hablar un poco más atrás, ¿no? Por favor, en esto quiero ser muy enfática, porque el concepto de fuerza tiene una connotación distinta a la de buen o mal argumento. En el caso de Stefan Tullman, que es uno de los, digamos, importantes en estas definiciones, su concepto es lógico porque hace depender la fuerza de la relación entre las premisas y la conclusión, relación que se puede hacer explícita por medio de una garantía que a su vez se justifica con un respaldo. Así la fuerza depende de las relaciones internas que tiene el argumento. Y por su parte el elemento dialéctico aparece ligado a las nociones de excepción y de refutación. Aunque las referencias al auditorio, que es un concepto clave en cualquier planteamiento retórico, son muy escasas, tanto en los usos de la argumentación como en una introducción al razonamiento, por supuesto estoy hablando de Tullman, parece que parte de las funciones que en relación con la fuerza de los argumentos desempeña la noción de auditorio que sí usan Perelman y Olbrecht y Teca, recaen ahora en la noción de campo de un argumento. Pero aquí se nos presenta quizás un pequeño inconveniente, y es que Tullman, en realidad, él no llega a proponer una definición precisa de campo de argumento. Parece que se refiere a un cierto ámbito disciplinar regido por normas que establecen las distintas maneras cómo se procede a valorar los argumentos. Así, visto de esta manera, cuando Tullman habla de un campo, se está refiriendo precisamente a un entorno determinado donde encajan los temas de los argumentos que se están evaluando. Eso nos va a permitir a nosotros decir que de alguna manera, en el caso de Tullman, algún elemento retórico de todas maneras aparece en su definición. Otro de los teóricos de la argumentación es Trudy Gauvier. Ella, en A Practical Study of Argument y en Problems in Argument Analysis and Evaluation, critica al deductivismo y expone las debilidades de la lógica deductiva para evaluar argumentos reales. Los argumentos reales se ocupan en general de temas controvertidos, exhiben hipótesis plausibles y al intentar evaluarlos, la lógica deductiva tropieza con su incapacidad para manejar esas características. Gauvier distingue varios tipos de argumentos en función de los criterios aplicables para su evaluación
Y entonces ella habla de argumentos deductivos, inductivos, analógicos y argumentos conductivos. Por otra parte, tenemos el concepto de argumento compelente o cogent, y también aquí pues hago a pie de página una aclaratoria que la digo una vez que termine con la diapositiva. Nos va a decir que un argumento que posee premisas racionalmente aceptables y que dan un apoyo racional a la conclusión es un argumento compelente. Para desarrollar esa definición, Gauvier enuncia 3 condiciones a las que ella bautiza con las siglas ARG, que están referidas a la aceptabilidad, por eso la A, la aceptabilidad de las premisas, la pertinencia de estas, relevance, y el apoyo grounds que presten a la conclusión. Las premisas son aceptables, es decir, hay buenas razones para aceptar las premisas y no hay pruebas que sugieran que las premisas son falsas. Segundo, las premisas son pertinentes para la conclusión, dan pruebas o razones que favorecen la conclusión. Y tercero, las premisas proporcionan buenas razones que hacen racional aceptar la conclusión. Yo hago aquí también la aclaratoria que el diccionario de la lengua española registra el verbo compeler, pero no registra compelente. Entiende por compeler como obligar a alguien con fuerza o por autoridad a que haga lo que no quiere. Muchas veces cuando uno busca algún traductor nos va a traducir esto, el cogent, por convincente. Aquí también a veces presenta problemas con la precisión de este vocablo. Ahora, Gauvier menciona, además de la validez deductiva, 3 tipos de buenas razones. En las generalizaciones inductivas se proyecta el patrón observado en una muestra a una población mayor. En las analogías a priori se asume que los casos similares deben ser tratados de forma similar, y en las analogías inductivas que los casos desconocidos son parecidos a los casos conocidos. En cuanto a los argumentos conductivos, que esto es otra de las traducciones terribles que hay en argumentación, hay que determinar con qué fuerza sustentan la conclusión cada una de las razones que los integran. Así, en el caso de Gauvier, la noción de fuerza de un argumento aparece en relación con la tercera de las condiciones definitorias del criterio RG, y a la evaluación de un tipo específico de argumentos, que son los argumentos conductivos que toma de Karl-Wellman. Yo no me puedo detener lamentablemente en esto. Yo, por cierto, en el año 2016, cuando se hizo el congreso en Chiapas, que bueno, se presentó un problema aquí terrible con el vuelo con que yo podía viajar a México y no pude asistir. En lo que yo iba a presentar en ese momento estaba referido justamente a los argumentos conductivos que son de Karl-Wellman. Yo después, si quieren, les puedo hablar un poquito sobre ellos. Perdón. Veamos ahora la concepción que tiene Ralph Johnson de fuerza de los argumentos. Él en Manifest Rationality realiza una aguda discusión, él es uno de los muy interesantes en este tema, sobre el alcance de la lógica deductiva para proveer estándares y criterios que permitan la evaluación de los argumentos. Al preguntarse cuáles serían las características que debe poseer un argumento para ser calificado de buen argumento, ya Johnson desarrolla un análisis sobre el papel de la FDL, que es la lógica formal deductiva, y la concepción de argumento que termina favoreciendo esta concepción. No podemos olvidar que Johnson define argumento como un tipo de discurso o texto, es decir, el producto de la práctica de la argumentación, en que el argumentador trata de persuadir a otros de la verdad de una tesis, dando razones para sustentarla. Pero además de este núcleo ilativo que él maneja aquí, los argumentos poseen un estrato dialéctico en que el argumentador cumple obligaciones dialécticas. Y esto es muy importante porque Johnson termina no hablando mucho de este estrato dialéctico. Esta definición le permite de hablar de ese núcleo relativo, del nivel dialéctico, relativo a las obligaciones dialécticas de la persona que argumenta.
En el nivel dialéctico, el argumentador debe responder a las objeciones y críticas previsibles a su argumentación. Entonces, la evaluación de los argumentos debe tomar en cuenta tanto el núcleo relativo como el nivel dialéctico. La evaluación del núcleo relativo se realiza según los criterios ARG, pero además hay que tener en cuenta si y en qué medida el argumentador ha conseguido anticiparse a las objeciones y críticas más comunes. De esta manera, Johnson añade un cuarto criterio a los 3 criterios de Gauvier. Aunque el cuarto requisito se refiere inicialmente al argumentador más que al argumento, Johnson habla en varios pasajes del nivel dialéctico como una parte esencial de cualquier argumento y aboga por considerar incompletos los argumentos que carecen de ese nivel. Por ello, cabe pensar que la cuarta condición se refiere al hecho, de hecho, a la relación del argumento considerado con argumentos opuestos. Ahora bien, la distinción entre un núcleo relativo y de un nivel dialéctico va a llevar a Johnson a distinguir a su vez, dentro de la valoración de los argumentos, la evaluación y la crítica. La evaluación es la acción y el efecto de valorar un producto en términos de un conjunto de criterios con el propósito básico de establecer el valor del producto y contribuir así al conocimiento y comprensión del evaluador. La crítica, por su parte, es la valoración articulada y razonada de algo comunicado a su productor con el propósito de mejorar el producto. Entonces, Johnson hace una precisión y nos dice, la crítica va más allá de la evaluación, porque debe tomar en consideración las fortalezas y debilidades del producto y está concebida como un instrumento para que quien produjo el argumento pueda mejorarlo. Por lo tanto, se puede decir que la crítica es parte del proceso dialéctico, mientras que la evaluación no lo es. Ahora, un poco más de un tiempo después, y a medida que él va desarrollando toda su teoría, Johnson precisa que si la tarea de la teoría de la evaluación consiste en desarrollar criterios que permiten evaluar un argumento como bueno o malo, o como fuerte o débil, la de la crítica es dar las indicaciones que indiquen y que guíen la ponderación y la integración de los criterios usados para la evaluación de esos argumentos. Así, la ponderación y por consiguiente la noción comparativa de argumento más fuerte que aparecen ligados a la crítica dialéctica y no a la evaluación lógica y al nivel dialéctico y no al núcleo relativo. Entonces nosotros podemos decir que Johnson trata el concepto de argumento más fuerte que como un concepto dialéctico. Por su parte, sí puedo decir que la noción que yo he estudiado más es la de Hubert-Marot, donde yo me centré en este análisis. Él nos va a dar un concepto que yo calificaba de dialéctico porque él hace depender la fuerza de su comparación con un trasfondo de argumentos concurrentes. Si bien es cierto que Marot ha ido, digamos, como precisando un poco más su noción, siempre ha quedado con esta parte de dialéctica, ¿no? Mucho más que cualquier otra de las perspectivas. Entonces nosotros tenemos que él nos dice que hay 2 concepciones básicas de la dialéctica. Esto es muy importante por esta diferenciación tan fina que él va a hacer. Puede referirse al arte de la controversia o del debate con confrontación de opiniones y de argumentadores. La dialéctica así entendida se centra en las reglas y procedimientos convencionales que rigen esas confrontaciones. Es lo que llamo dialéctica argumentativa. Estoy citando directamente a Hubert-Marot. La dialéctica también puede referirse al estudio de las oposiciones entre argumentos. Esta concepción presupone un concepto comparativo de argumento convincente y puede definirse como el estudio de la fuerza de los argumentos. El propósito de esta dialéctica argumental es desarrollar estándares y criterios para comparar y evaluar la fuerza relativa de los argumentos. Esto es una definición de Hubert que es muy fina, pero que se tiene que
tomar en cuenta para cualquiera del estudio que uno puede hacer de lo que él entiende por fuerza de los argumentos. En ese lógico, él argumenta que si la bondad de un argumento depende de la posibilidad de responder a las objeciones y críticas previsibles, el concepto de buen argumento es comparativo. Y entonces él introduce así el concepto de fuerza en los argumentos. Aduce, entre otras cosas, que el concepto comparativo de fuerza parece especialmente apropiado para analizar la contraargumentación. Él ha ido desarrollando esto a lo largo de un tiempo considerable que yo aquí no he señalado las distintas etapas. Esta es la que él ya tiene elaborada con mucha precisión en este libro de Es Lógica. Ahora, él mantiene, y es fundamental para caracterizarla, que la fuerza argumentativa no es simplemente un concepto teórico, sino una noción que forma parte de la práctica argumentativa, en tanto que es expresada por conectores como además, pero, aún más, etc. Por contraargumento, por supuesto, es importante tener en cuenta que Macron lo entiende un argumento usado para mostrar que otro argumento no es concluyente. Un contraargumento puede intentar establecer que alguna de las premisas del argumento inicial es dudosa, que la razón aducida para la conclusión no es realmente tal, o que la conclusión es pese a todo falsa. Él tiene, por cierto, pues un artículo extraordinario que se habla de las distintas maneras de argumentar y hace toda una división entre objeción, refutación y recusación. Ahora, en él, nosotros podemos decir que esta noción de fuerza argumentativa es una noción pragmática y contextual de buen argumento. Toma en cuenta las resistencias, las refutaciones y a la contraargumentación. Y en la medida en que su enfoque de la ponderación es empírico, Macron estima que la fuerza no depende de la adhesión del auditorio, sino de su capacidad para justificar esa adhesión de forma convincente, característica que le añade un elemento práctico y hasta, si se quiere, alar un poquito más fino, retórico. Eso ha sido, si le puedo decir, discusiones con las cuales yo he mantenido con él acerca de ese punto que yo agrego. Ahora, como yo estoy centrando mi análisis en la parte de la perspectiva retórica, es indispensable que nosotros hagamos una breve mención a Perelman y Olbrecht y Teca. Cuando se habla de un concepto retórico de fuerza de los argumentos, la referencia insoslayable es el análisis de Chaim Perelman y Lucio Olbrecht y Teca. Su enfoque es retórico, porque la noción central es la de argumento fuerte para un auditorio. La fuerza de un argumento para un auditorio concreto depende del grado en el que se adhiera a las premisas, de su juicio sobre la pertinencia de las premisas para la tesis propuesta, de las objeciones y contraargumentos que podrían aducirse y del modo en que podrían ser rebatidas. La base de la teoría de la argumentación de Perelman es su concepto de racionalidad práctica y la elaboración y reflexión que hace Perelman de ella, y la reflexión que hace Perelman de ella tiene como punto de partida lo que él denomina el ideal de la filosofía occidental, que consiste principalmente en dar cuenta de una razón práctica capacitada para tomar en consideración hacia dónde nos conduce una acción, es decir, cuáles son sus fines. Esa discusión perelmaniana se encuentra en toda su obra. Eso se puede conseguir en cualquiera de sus producciones. Sin embargo, en el libro de Le Champ de la argumentación hay dos de los artículos en donde está muy bien documentado todo este aspecto al que yo me estoy refiriendo. Ahora bien, a Perelman y a Olbrecht y Teca se le ha hecho una objeción y se le dice que si es o no posible verificar la persuasión de un auditorio universal ideal, y que ello significaría comprobar que una cierta argumentación habría de persuadir a todo el mundo. Esta objeción queda rechazada por ellos mismos, quienes en el Tratado de la Argumentación aseveran que, lo cito textualmente, los filósofos siempre procuran dirigirse
a un auditorio de este tipo, no porque esperen conseguir el consentimiento efectivo de todos los hombres, pues saben muy bien que solo una pequeña minoría tendrá ocasión de conocer sus escritos, sino porque creen que a todos aquellos que comprendan sus razones no les quedará más remedio que adherirse a sus conclusiones. En el Tratado de la Argumentación queda claro que la fuerza de un argumento se encuentra enlazada con la adhesión que se logra del auditorio, que a su vez depende de la aceptación de las premisas del argumento y de los enlaces que han sido usados y del reconocimiento de la relevancia del argumento. Entonces, la fuerza del argumento va a depender del grado de adhesión de los auditores a las premisas, de la pertinencia de las premisas para la tesis propuesta, de las objeciones y contraargumentos que podrían aducirse, y cuarto, del modo que podrían ser rebatidas. Entonces, nosotros podemos ver que 1, claramente, y 3 y 4, probablemente dependen del auditorio y de sus capacidades, las capacidades que pueden tener para relacionarse con lo que se está diciendo. Mientras que 2, es decir, la pertinencia de las premisas, no parece hacerlo, a menos que en realidad se quiera apuntar al juicio de los oyentes sobre la pertinencia de las premisas. Ahora, hay un quinto elemento que se ha agregado para integrar las cualificaciones de Perelman y Olbrecht y Teca, que otorgan a los auditorios y no a los individuos especializados, caracterizados por la adhesión a los acuerdos propios y definitorios de una determinada disciplina, bien sea esta científica o técnica, jurídica o tecnológica. Y este quinto elemento dice, un argumento A1 es más fuerte que un argumento 2 para un auditorio G. Sin igualdad de condiciones, este auditorio cree que A1 tiene mayor fuerza argumentativa que 2 para un auditorio G'. Y a todos, o la mayoría de los miembros de G, reconocen la experticia o la autoridad de G' con respecto al auditorio G. Pero esto es un agregado de Apostel, más que del propio Perelman y Olbrecht y Teca. Después yo, ya hacia el final de las análisis que hice de las definiciones de conceptos de fuerza, yo me centré en la de Christopher Tyndale. La incorporación de la perspectiva retórica en la evaluación de los argumentos ha sido contemplada en distintas oportunidades por quienes se han ocupado del tema de la fuerza argumentativa. Y para algunos esa incorporación es muy controvertida. Para otros, solamente bastaría con ajustar algunos puntos del Tratado de la Argumentación de Perelman y Olbrecht y Teca, como es el caso de Christopher Tyndale. En Acts of Arwin, Tyndale defiende que la síntesis más apropiada de las principales perspectivas en teoría de la argumentación está basada en el modelo retórico. Por ello le permite hacer visibles las insuficiencias que poseen las tesis que privilegian o bien el enfoque lógico o el punto de vista dialéctico. Una vez logrado este propósito, expone que al entender la perspectiva retórica como fundamental, se zanjan dichos inconvenientes. Los extremos de la escala de la fuerza de los argumentos están ocupados por los argumentos que se ajustan a los principios de buen razonamiento y los argumentos falaces. Esto es un elemento muy interesante que introduce Tyndale. Vincular las nociones de fuerza y de falacia es una contribución original de Tyndale. Por otra parte, se sigue la posición de Tyndale que cualquier argumento que no tenga la máxima fuerza es defectuoso en algún sentido. La conexión de la idea de falacia con la noción de fuerza o debilidad de los argumentos determina las características básicas del enfoque de Tyndale de esta noción para expresar la constatación de que varias de las falacias tradicionales no consisten en el uso de argumentos inválidos, le lleva a entenderlas en términos del concepto más amplio de una corrección de procedimiento. Un buen argumento, es decir, un buen uso de un argumento, se define por una multiplicidad de criterios de diversa índole, lógica, retórica y dialéctica. Y esto le va a permitir hablar de fortalezas y debilidades de un argumento. Entonces él va a decir, podemos determinar una de las fortalezas del argumento, su validez, con solo mirar este patrón, dando por sentado que las premisas son verdaderas, la conclusión se sigue. Entonces, yo he hecho un análisis de varias de las definiciones de fuerza argumentativa
y yo me elaboré algunas preguntas sobre las razones por las cuales se necesita afinar la noción de fuerza argumentativa. El esfuerzo de responder esas preguntas planteadas a mí me obligó a indagar sobre los supuestos límites entre la retórica, la dialéctica y la lógica. Y de esta manera se podría aspirar a una definición de fuerza que involucre los diferentes estadios de los actores del acto argumentativo. Y por ello yo analicé, lo que estoy haciendo un balance, algunos enfoques de Stephen Turbin, de Tudor Rovier, de Ralph Johnson, de Hubert Marot, como representantes de la concepción lógico-dialéctica, y la de Jean Perelman y Christopher Tyndale, representando la concepción retórica de la fuerza de un argumento. Yo voy a definir, a resumir nada más que las de Marot, por ser la base de la propuesta que yo hago de definición de fuerza de los argumentos. Corina, ¿Perdón? ¿Sí? Nada más, para que haya tiempo de pues una conversación, unos 10 minutos más, ¿te parece? No, yo creo que lo termino en menos. Ah, bueno. Creo que lo termino en menos. Lo que pasa es que no tengo a la vista el número de las diapositivas, pero creo que lo termino en menos. Bueno. El concepto de fuerza de Marot es lógico-dialéctico, en tanto hace depender la fuerza de un argumento de su comparación con un trasfondo de argumentos concurrentes. Por su parte, los aspectos lógicos se encuentran vinculados con las nociones turmianas de respaldo y garantía, debidamente reelaborados, porque Hubert hace una reelaboración de todo lo que dice Turman. Relaciona la garantía con los esquemas argumentativos, que es otro de los elementos interesantes que él introduce, los cuales a su vez van acompañados de una lista de cuestiones críticas, las cuales permiten la identificación de las objeciones y los contraargumentos con lo que hay que contrastar el argumento inicial para nosotros poderlo evaluar. Esta reinterpretación de Marot del esquema de Turman y de los esquemas argumentativos indica cómo se pasa de un argumento cualitativo o clasificatorio de argumento válido en un sentido general que va más allá de la validez formal o deductiva a un concepto comparativo o topológico. Entonces, yo personalmente considero que de las definiciones de fuerza argumentativa que yo he examinado, la ofrecida por Marot es la más completa, aunque yo he aseverado que su definición no es retórica, porque no hace mención explícita al auditorio. ¿Por qué estimo que es la mejor propuesta de la fuerza argumentativa? Precisando un poco más, lo que hace integradora la concepción dialéctica de Marot es que la fuerza de un argumento se mide no por la intensidad de la adhesión del auditorio a la tesis que su uso procura, sino por la respuesta crítica del auditorio, es decir, por sus probabilidades de contraargumentar y por la ponderación conjunta de las razones a favor y en contra. Los participantes evalúan conjuntamente la fuerza de los argumentos, su calidad lógica como parte del intercambio argumentativo, y esa evaluación determina, al menos en parte, el efecto de la argumentación en las creencias del auditorio, es decir, el enfoque retórico. Yo personalmente asumo que es posible emparejar en cada situación S un conjunto C de argumentos con cada argumento A y auditorio G a partir de la información accesible para G en esa situación y de la capacidad lógica del auditorio para construir argumentos. Estoy hablando del conjunto de argumentos relevantes para discutir la pretensión de validez de A que G podría aducir en esa situación S. Ahora bien, aludir a la información accesible al auditorio y a su capacidad lógica de construir argumentos me va a remitir al entorno cognitivo del auditorio de Sperber y Wilson, cosa que yo en este momento yo no voy a poder, digamos, extenderme. Voy a tomar las nociones del refutador potencial, de argumento prima facie convincente y de argumento convincente de Marot, y defino un argumento es un refutador potencial de otro argumento si las premisas de los dos argumentos son compatibles entre sí, mientras que las conclusiones son incompatibles. Las definiciones que hubiera usado son: un argumento A es prima facie convincente con respecto a un conjunto de argumentos C si A resiste las objeciones y recusaciones de A contenidas en C. Y un argumento A es convincente con respecto a un conjunto de argumentos C si A es prima facie convincente con respecto a C y cualquier refutación
refutador potencial de A contenido en C o no es prima facie convincente con respecto a C o es más débil que A. Entonces, teniendo eso como telón de fondo, yo propongo la siguiente definición. Un argumento A es fuerte para un auditorio G en una situación S si en S y G no puede, si en S G no puede oponerle ninguna objeción ni ninguna recusación y cualquier refutación de A disponible para G en S es objetable o es recusable o es más débil que A. Esta definición hace depender el concepto no comparativo de argumento fuerte del concepto comparativo de argumento más fuerte. Y entonces digo que un argumento a sub 1 tiene más fuerza que un argumento a sub 2 para un auditorio G en una situación S si a sub 1 y a sub 2 son inobjetables e irrecusables para G en S. Y el etos compartido por el auditorio G permite construir al menos una refutación sólida para A sub 2. Sé que alguien podría preguntarse qué agregan estas definiciones a las formuladas por McLaughlin. Con respecto a la primera definición, donde contempla argumento fuerte para un auditorio, si recordamos que un argumento es convincente en una situación argumentativa dada, si es más fuerte que los argumentos opuestos disponibles en esa situación, se están incluyendo los aspectos lógicos y dialécticos. En tanto, la dimensión lógica se centra en la relación entre las premisas y la conclusión, y la dimensión dialéctica en las relaciones entre los argumentos, tomando en consideración que para Marró decir que la dimensión dialéctica se centra en las relaciones entre los argumentos. Y eso significa hablar de dialéctica argumental y no de dialéctica argumentativa. Le corresponde a la dimensión lógica determinar qué son razones opuestas y a la dimensión dialéctica resolver esa oposición. Al incluir el auditorio, incorporo el aspecto persuasivo para un auditorio en un contexto determinado y con un etos compartido. Cuanto a la segunda definición de argumento más fuerte, además de los elementos lógicos y dialécticos, se incorpora la concepción comparativa que yo he venido privilegiando en toda la exposición. Muchísimas gracias y aquí dejo los dos enlaces de los dos números de la revista Iberoamericana de Argumentación, en donde está el artículo y después el artículo del comentario que hace Christopher Tinder sobre el artículo mío. Bueno, muchísimas gracias y podemos pasar pues a otros elementos. Estoy muy cansada. No, muchísimas gracias, Corina. Muy, muy interesante tu plática. Igual y si puedes dejar de compartir la pantalla para que nos veamos. Sí, estoy en eso. Sí, no te preocupes. Okay. Ahí está, ahí está. No, pues muy, muy interesante todo lo que nos has presentado y pues ahora es momento de pasar justamente a la ronda de comentarios o preguntas. Entonces, quien quiera hacer algún comentario puede levantar su mano. Ángel, doctor Ángel, ¿no pronuncian? Gracias. Corina, ha sido un placer escucharte, además de encontrarte después de este tiempo y de esta maldita pandemia que nos tiene por aquí medio. Bueno, me ha parecido muy interesante y tu presentación. Y hay una, solamente te quería consultar, porque confieso mis dudas o ignorancia sobre el tema. Cuando has mencionado los argumentos conductivos, tú misma dijiste que podías luego, ¿puedes aclarar qué se entiende por argumento conductivo? Sí, es una traducción, Ángel, muy infeliz que se ha hecho de los argumentos, porque te hace pensar en algo que tenga que ver con la acepción psicológica de conductivo, ¿no? de conducta. Esos son unos argumentos que propone Karl Goldman, en donde tú argumentas y te anticipas a las posibles objeciones que te hagan a tu argumento. Es decir, estás diciendo que algo se puede discutir salvo que se centran en tal o cual punto y te anticipas a las objeciones.
Esto, por supuesto, tiene una cantidad de problemas, porque imagínate tú la longitud y la densidad que puede tener un argumento donde tú te estés anticipando a todo lo que te pueden oponer. Ese es e incluso Goldman hace al principio de su exposición, hace toda una aclaratoria de lo que él está entendiendo por validez, alejándose completamente de la definición de validez en lógica, e incluso de lo que nosotros estamos hablando en este momento de fuerza argumentativa, que por más que sea, estamos respetando una serie de elementos que están vinculados con la perspectiva lógica. Pero él se aleja un poco de eso para hablar de la anticipación que tú tienes en ese argumento. Muy interesante, el planteamiento del término siendo muy interesante, pero Trudy Gouvier, cuando lo retoma, ella le hace unas modificaciones y lo adapta, digamos, de una manera, si me permiten el uso de la palabra, un poco más realista de lo que tú puedes hacer en una argumentación. Si tú quieres, yo después te mando el artículo que yo había preparado, porque eso después me lo publicaron en una revista en la Universidad Central de Venezuela, lo que yo había preparado para el Congreso en Chiapas, pero que bueno, por las razones que comenté de problemas con las líneas aéreas y todo lo que significa la situación que estamos viviendo en Venezuela, yo no pude asistir. Y como no estaba presente, no permitieron que otras personas leyeran la ponencia. Pero está publicado. Yo después, sí, con muchísimo gusto, yo te lo envío, porque de verdad que vale la pena conocer un poco de esas posiciones, porque nosotros cuando hemos estado de la parte de la lógica, y eso se decía el lunes en la mañana, cuando se inauguró el encuentro, las cosas de argumentación entonces se desconocen y ciertamente pues dificultan mucho la comprensión de lo que uno puede estar proponiendo en ese campo. Y como tú me has dicho a veces que yo como que los traicioné, no, yo sigo pegada con la lógica, no te preocupes que la traición no fue completa. No sé si con eso te lo aclaré, Ángel. Sí, bueno, me da la impresión de que en cierto modo son como, podríamos llamarlos casi argumentos autorreplicativos, ¿no? Sí, es decir, que claro, tú vas, no, lo has explicado muy bien, vamos. Se entiende perfectamente, gracias. No, gracias a ti, Ángel. Muchas gracias, Ángel. No sé si alguien más tenga algún comentario o alguna observación, alguna pregunta. Una objeción, una refutación o una recusación. A ver, aquí hay alguien. José Andrés. La verdad que no veo. Muchas gracias por la exposición, muy clara. Quisiera preguntarle cómo quedan allí las falacias. Perdón, discúlpame, José Andrés, pero por una especie de retorno no te oí la primera parte. ¿Cómo quedan las falacias? Okay, exacto, sí. Digamos, mi pregunta tiene que ver con las falacias que pues son argumentos que en algunas circunstancias pueden ser más fuertes que, desde la perspectiva retórica, pues de la adhesión del argumento, pueden ser más fuertes que argumentos que lógicamente estén mejores, digo, que la relación entre las premisas y la conclusión sea mejor. Sí, mira, José Andrés, lo que pasa es que nosotros hemos venido manejando desde hace muchísimo tiempo una definición de falacias muy apegada a la lógica deductiva. Y nosotros nos hemos olvidado de ciertos elementos de las falacias que son las que contemplan, bueno, imagínate, varios de los autores a los que nosotros hacemos referencia en argumentación, en este caso específico de Tyndall, porque Tyndall se mete mucho con este problema. Y entonces, también están referidos con una parte que no lo dije en este momento, pero que es en la pragmadialéctica y Van Emeren, que hace todo un estudio sobre las falacias, ¿no? Y siempre se hace una suerte de acuerdo en respetar ciertas normas que entonces te va a variar un poco la definición de falacia como un argumento que no responde a un esquema argumentativo que sí sería aceptable. Y que entonces digamos, no va contra determinadas normas, porque lo que se está tratando de evitar son los trucos que pueden existir en la argumentación, que es lo que ha caracterizado muchas veces la definición que estamos usando de falacia, y es lo que ellos tratan, digamos, de circunscribir más a un problema
de mala utilización de un esquema argumentativo. Me explico un poquito mejor. Muchas veces nosotros hablamos de los argumentos de la falacia de apelación a la autoridad. Y resulta ser que nosotros dentro de la apelación a la autoridad tenemos esquemas argumentativos válidos. En el caso de la jurisprudencia, hablando que yo no sé, ya algunos de los abogados, alumnos míos estaban ya como que se fueron porque tenían una clase. El argumento de autoridad para ellos es totalmente válido porque tienes el elemento de la jurisprudencia sentada y es totalmente admisible. Entonces, ahí tropezamos con un problema si nosotros nos quedamos nada más que una definición de falacia que tenga nada más que ver que con el elemento deductivo de la falacia. Tiene que tomar en cuenta otros elementos y eso es lo que hace Tyndale y hace tan rica la discusión que él hace acerca de la noción del argumento fuerte con las falacias y lo que vendría siendo el argumento más fuerte porque entonces lo que está tratando de decir es que es el uso adecuado de esos esquemas argumentativos que tienes allá adentro. De verdad, yo no conocía los elementos de Tyndale a fondo hasta que me metí en esto que me obligó incluso pues aquí no están, creo que no está Alejandro Herrera me envió desde México unas copias fotostáticas de Acts of Darwin, porque yo no conseguía el libro. Ustedes saben las limitaciones que nosotros tenemos aquí, hasta que por fin una persona me envió el libro a través de un door-to-door. Entonces, yo sí creo, José Andrés, que acercarse a leer la contribución de Tyndale es muy interesante, porque te hace entender la falacia desde otra perspectiva, no desde la que nosotros hemos venido acostumbrando a entenderla, que yo creo que es, digamos, casi todos hemos sufrido esa influencia, ¿no? No sé si con eso te respondí, José Andrés. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más tendrá alguna pregunta, algún comentario? Bueno, si no, yo sí te quisiera preguntar, Corina, en la última parte de tu presentación señalas que te parece que la propuesta de Hubert es la más completa, ¿no? Pero que al final, pues sí quieren como corregirlo un poquito, aumentarlo un poquito. Me gustaría nada más como si pudieras profundizar un poquito más en esa idea, o sea, ¿en qué consistiría exactamente lo que hay que mejorar, digamos, en la propuesta? Es que yo no quisiera utilizar la palabra mejorar, Karen. Es un asunto de visión que se tiene quizás de la argumentación. Cuando se hace esa definición de fuerza argumentativa, se están tratando de conjugar dos elementos básicos, que es el argumento lógico, viendo los argumentos como el producto de lo que tú dices, y el argumento dialéctico. Y hubiera una diferenciación muy interesante, que es la dialéctica argumentativa y la dialéctica argumental, es decir, cuando la dialéctica se da entre los argumentos, no entre los argumentadores. Pero entonces, a pesar de que él logra incorporar algún aspecto del auditorio, él no lo contempla. Yo sí te puedo decir que nosotros hemos tenido discusiones al respecto impresionantes. Pero porque hay un elemento que yo no lo asumí aquí, porque si no iba de verdad a ocasionar como una especie de cortocircuito, que es el problema tan serio de la evaluación del debate público. Yo lo tenía, yo en un primer momento lo tenía, pero cuando yo, eso lo sabe Abel, que yo me pasé como 3 días grabando la conferencia, porque yo la envié grabada por si acaso se nos presentaba a nosotros aquí un corte de señal o un corte de electricidad. Y yo había agregado la parte del debate público, pero yo se lo quité porque entonces se prolongaba excesivamente. Pero cuando nosotros queremos hacer la evaluación del debate público, tú no puedes dejar de lado el problema del auditorio, porque tú te estás dirigiendo a un auditorio. Pero entonces, ¿cómo evalúas? Si lo evalúas anterior o lo evalúas en el momento en que se está diciendo. Entonces ahí entra una cantidad de elementos que se te escapan de las manos. Entonces, en el caso específico de Hubert, a pesar de que él va, digamos, que es que la palabra
evolución no me gustaría utilizarla, pero bueno, no me queda más remedio porque es lo que me vino a la mente. Él va cambiando la noción lógica que él tenía de la fuerza de un argumento, y la une con la parte dialéctica, y la parte retórica no lo terminaba como de convencer. Vamos a decir que es una cuestión clásica de convencimiento. Y le fue agregando en los últimos años ese elemento. Incluso él después, no hace mucho, yo asistí a un simposio que ellos hicieron, en donde ya él no hablaba tanto de la fuerza, sino de la ponderación de las razones. Yo no sé si Ángel, tú estabas presente ese día. Después hicieron otro con Concepción Martínez, pero lamentablemente mis amigos españoles se olvidan de los horarios de nosotros, y el simposio empezaba a las 9 de la mañana. Se podrán imaginar que eran las 3 de la madrugada aquí en Venezuela. Entonces yo no pude asistir. Pero sí él ha tenido a lo largo de todo este tiempo y de todas estas discusiones bueno, no solamente entre nosotros, sino con todas las personas que se involucraban en esto, ha ido agregando un tanto ese elemento. Entonces la propuesta que yo hice con el trabajo que yo estaba haciendo, que está publicado, porque son varias publicaciones, son 3 artículos que yo tengo publicados al respecto, y hay uno que está centrado específicamente en la noción que tiene Marró. Ese está publicado aquí en Venezuela, ¿no? Entonces, el elemento retórico, él no acaba de explicitarlo. Entonces, ¿qué no fue lo que yo hice? Si yo considero, se lo estoy viendo desde mi perspectiva, ¿no? Si yo considero que es hasta este momento la más completa que tiene, pero no está incorporando el auditorio, yo le incorporo el auditorio y le incorporo el etos cognitivo, porque si tú no tomas en cuenta el etos cognitivo de ese auditorio, tú estás dejando de lado quién te puede entender y quién no te puede entender, y caes en el problema de querer hablar de un auditorio universal que te abarque la totalidad de las personas que estamos sobre la Tierra, y entonces eso es un disparate, ¿no? Entonces, ahora, yo creo que sobre este tema todavía hay mucho que decir. Yo no creo que hemos dicho la última palabra, ¿no? No, muy bien. Muchísimas gracias, Corina. Ariel. Es sobre esto que está comentando ahorita Corina, justo sobre esto que estás diciendo al final. Primero, me ha gustado mucho, Corina, que al usar un concepto como fuerza, fuiste haciendo un gran recorrido por todas las diferentes visiones e interpretaciones que tienen estos teóricos de la argumentación. Pero me preocupó un poco al final cuando tú te adhieres a lo de Marró y dices que, bueno, que Marró tiene algunas condiciones que están más por la parte del argumento, por el argumento mismo, su parte, digamos, lógica, y después la parte del auditorio. Y justo lo que acabas de decir ahorita, no queda bien dibujado si es Marró o tú quien está considerando que los auditorios deben calificarse o cualificarse de muy bien, porque a lo mejor un argumento no está bien evaluado por un auditorio. Eso pareciera que no tiene fuerza, pero es que el auditorio no es el adecuado. Y muchas veces, por ejemplo, un argumento viene a rescatarse un siglo después, cuando el auditorio está más lúcido o se reconocen algunas cosas y se dice, mire, el argumento de fulano es muy bueno o es muy malo, según esto. Entonces, no sé si hay algún adjetivo o alguna especificidad para esto del auditorio, porque no todos los auditorios están preparados y no se podría decir, bueno, admitimos un auditorio pero que sea experto, o un auditorio que sea competente, o no sé si hay algún adjetivo a esto. Ahorita dijiste al final, no es el auditorio universal. Bueno, no importa, va a ser contextualizado, pero aunque fuera contextualizado, tendrías que ponerle algunos adjetivos. Y no sé si Marró los pone, si tú los estás viendo, si no están puestos, pero sí habría que decir que la fuerza del argumento va a depender de él mismo, pero también de estos auditorios competentes, lingüísticamente, pero también competentes epistémicamente y quizá competentes lógicamente.
Por eso, Ariel, es que yo hablo del etos cognitivo. En el inicio del artículo y después a lo largo de él, yo, por supuesto que en la presentación lo hice muy de una pincelada, yo hablo de ese etos cognitivo. Si tú no tienes allí un basamento que sea, digamos, común a ese auditorio, tú no vas a poder hablar entonces de fuerza para ese auditorio. No sé si, yo te estoy entendiendo perfectamente. Y lo que yo dije al final no es de Aubert, es mío. Por eso, pero puedes caracterizar ese etos cognitivo porque también no me resulta muy claro. Claro, porque es que entonces lo vas a circunscribir de una manera como muy relativa, Ariel, y ahí es donde está quizás la gran traba que hemos tenido con eso. Porque, bueno, pero es que eso es lo importante. Eso, perdón que no te oigo, es que hay un retorno para mí, yo no creo que con usted, pero para mí hay un retorno que no... Yo creo que es muy importante en el contexto, en el concepto de auditorio que está planteando Marró. No, él no lo plantea, él no plantea el auditorio, Ariel. Creo que ahí hay digamos, un pequeño problema. El auditorio no lo contempla, Marró. Quien contempla el auditorio soy yo. Él no lo contempla para nada, para nada. Y esa ha sido mi objeción, si es que se puede llamar así, de su definición de fuerza argumentativa, porque si bien tú recorres las anteriores a las que yo me referí, ahí evidentemente que están presentes los elementos dialécticos y los elementos lógicos, eso es indubitable. O en el caso de Perelman y en el caso de Tyndale, que ellos entonces al privilegiar la retórica, ellos sí le dan importancia a la parte dialéctica y lógica, pero la disminuyen. Entonces eso crea un gap, un agujero allá adentro. Y esa ha sido la preocupación que yo he tenido desde que yo estoy haciendo este análisis con la fuerza argumentativa que lleva muchísimo tiempo. Ahora, ¿qué es lo que yo hago allí? Que quizá, bueno, en ese sentido, lo que tú me estás diciendo lo puedo reflexionar. Pues evidentemente que sí, si nosotros estamos para eso, para enriquecer. Pero yo, cuando yo hago la definición, yo digo para un determinado auditorio que tienen un etos compartido, es decir, ellos se supone allá adentro, eso yo lo explico en el artículo, se supone que tienes un dominio del lenguaje, que tienes esto, que tienes lo otro, y que entonces eso allí cala, y en eso tú tienes muchísima razón. Hay argumentos que se han venido a valorar un siglo después. Entonces, incluso hay momentos, hay análisis interesantísimos, por ejemplo, en el debate público, que son interesantísimos, porque te hacen evaluaciones de políticos, que entonces tú te preguntas cómo caló eso en un determinado público, en un momento determinado, y en otro público fue completamente rechazado. Entonces, ahí surge una dificultad grandísima para evaluar el discurso del debate público, pero tremendo, precisamente por lo que tú estás apuntando, porque te va a variar enormemente del auditorio que esté recibiendo el discurso. Si tú quieres, toma un discurso de Trump, por ejemplo. No estamos hablando de ahora, sino el discurso de Trump en el... Lo saco a corazón porque yo lo analicé en uno de los trabajos. Cuando él hace la invasión en Siria, cuando tú analizas el argumento y tú vas a buscar en las redes los análisis que se hacen del argumento, a ti te llama poderosamente la atención quiénes son aquellos que no aceptan los argumentos de, vamos a decir, de justificación digamos, del bombardeo. Entonces tú dices, ¿qué es lo que yo estoy evaluando? Estoy evaluando a posteriori, en el momento se recibió el discurso, que es el momento en donde tú lo tienes que evaluar. Y ahora lo estoy evaluando a través de algo que tiene que ver con las redes, que ya está súper filtrado por una serie de circunstancias. Y eso es uno de los grandes inconvenientes que se presenta con el debate público, que ese análisis yo lo hice en función de una intervención que tuve en un homenaje que se le hizo a Luis Vega, precisamente en México. Yo creo que eso fue hace como, no sé, 2 años, 3 años, no me acuerdo todavía. Eso fue antes eso fue en 2019, que fue antes de la pandemia. Creo que la evaluación del discurso público en función de esto que yo te estoy diciendo es dificilísima, precisamente porque dejas de lado incluso el momento en que se recibe el discurso.
Entonces, eso que tú estás planteando, por supuesto que plantearía y además que te doy la gracia porque me hace pensar en que tenemos que seguir afinando la noción que estamos utilizando con respecto a la calificación del auditorio al que se está dirigiendo. Te agradezco mucho la observación. Sí, y una segunda cosa es que si no se hace esta especificación del criterio o de los criterios que tiene que cumplir el auditorio, pues el contexto, la competencia lingüística, todo lo que veníamos diciendo, entonces eso rebota a que el concepto de fuerza no va a poder ser establecido, porque nunca sabremos. Claro, es que ese es uno de los inconvenientes por lo que se han desligado del auditorio, Ariel. Ese es, para mí, ¿no? Yo lo estoy diciendo desde mi perspectiva, es por lo que le han sacado el cuerpo al problema del auditorio. Entonces iba a sugerir algo nada más. Digo, te lo estaba consultando, pero iba a sugerir. A veces un argumento, el auditorio lo puede rechazar y tiene competencia lingüística, tiene competencia epistémica, y a veces el auditorio lo va a aceptar. Y entonces, ¿por qué no hablar de fuerza epistémica del argumento, o fuerza lógica del argumento, o fuerza psicológica del argumento? Y entonces adjetivas más el concepto de fuerza que de las condiciones que pueda tener el auditorio. Fíjate que no estoy totalmente de acuerdo, porque entonces lo circunscribes en un solo aspecto. Y lo vas a circunscribir en un solo aspecto, y eso es precisamente lo que nosotros estamos combatiendo. Bueno, ahora, la suma de los aspectos hace que el concepto de fuerza pues sea más aceptable, digamos. Claro, pero entonces no lo puedes adjetivar, Ariel, porque si tú lo adjetivas, lo circunscribes a una sola visión. Yo sí estoy convencida de que el haber sacado la parte retórica de las definiciones de fuerza que han sido, digamos, la mayor, que ha sido manejada, digamos, tradicionalmente, ha tenido que ver con estas dificultades. En mis conversaciones que yo tuve con Tinelli, a quien yo no conocía, porque yo no lo conocía, no conocía sino por sus sueldos, yo tuve la ocasión de comunicación con él a raíz de este artículo. Nosotros nos hemos, y él hizo toda la reseña, y yo le agradecí mucho porque ha sido generoso. Y justamente él me dice que hay que retomar una serie de aspectos para discutirlo, debido a que hay algunas cosas que no están siendo bien entendidas. Y yo creo que eso es uno de los aspectos de lo que tú estás señalando. Yo, por supuesto, que no me niego ni remotamente a la revisión de todas estas cosas. Pero evidentemente que nosotros no podemos dejar de lado el auditorio. Nosotros no podemos hablar, bien sea de fuerza, o pone tú el nombre que tú quieras. Estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con el auditorio. Me espero a caracterizar lo del etos cognitivo. Sí, ahí sí es verdad que la situación se nos vuelve muy enredada. Porque sí, ¿cómo haces tú? Entonces, ¿a quién le estás dirigiendo el argumento? Se lo estás dirigiendo al aire. Okay. Eso es la gran dificultad que está allí. Ajá, ahí salió el otro. Y me remonto. Okay. Gracias, Corina. No, gracias a ti, Ariel. Raimundo. Gracias. Creo que tanto Ariel como tú coinciden en la importancia que tienen los diferentes factores y el peligro que hay en concentrarnos solamente en uno de ellos. Y creo que se están acercando ustedes, hasta donde alcanzo a ver, a las ideas originales sobre la teoría de la argumentación, no solo en Quintiliano, no solo en los grandes rhétores, sino especialmente en Aristóteles. Sí. La idea de que sí tengo diferentes dimensiones, pero es un argumento con diferentes aspectos. Y cuando hablo de la fuerza, si me lo permiten, tal vez podríamos hablar de la fuerza total del argumento, que es un vector. No es una dimensión, no es un aspecto separado, porque eso es mutilarlo, sino si queremos verlo en toda su complejidad, vamos a tener que hablar algo así como de una fuerza total y de fuerzas que tiene en diferentes dimensiones y aspectos. Entonces, tiene sentido estudiar la fuerza lógica de un argumento, pero no olvidando que es solamente uno de los aspectos. Y creo que eso haría más justicia a tu idea, Corina, de que no podemos
olvidar algo tan importante como el auditorio o algo tan importante como el proceso dialéctico o las distinciones entre el argumento y la argumentación, porque queremos una visión total o completa para la evaluación de la fuerza argumentativa. ¿Crees que eso pone más en sentido histórico tu contribución? Porque hasta donde yo veo, tú estás acercándote a Aristóteles mucho más que la mayoría de los autores que tratan de manejar la idea de fuerza argumentativa. Bueno, me dejaste sin hablarlo. Es que yo creo, Raimundo, y yo en algunas ocasiones lo he hablado contigo, es que cuando hablamos de la fuerza, nos habíamos centrado nada más en la relación interna del argumento, es decir, en el aspecto lógico. Y se le fue añadiendo la parte dialéctica y se olvidó completamente a lo que nosotros nos estamos refiriendo. Y por eso es que es tan importante que nosotros releamos y revaloricemos a Perelman. Porque Perelman lo que hace, fíjate, ¿cómo lo llama él? Lo llama nueva retórica. Él retoma a Aristóteles y retoma una serie de elementos de Aristóteles para reivindicar toda esa parte que fue descuidada en Aristóteles y se privilegió nada más que la parte de la, digamos, de la lógica y se olvidó completamente de lo que él decía allí. Y yo al principio, cuando yo empecé a hacer todos estos trabajos, no sé, a mí siempre me parecía que le faltaba algo a lo que nosotros estábamos hablando, hasta que me di cuenta y que, digamos, y caí en cuenta que lo que le estaba faltando era el aspecto. Ahora, evidentemente que, menos mal que esto está grabado, porque yo me voy a copiar todo lo que tú dijiste ahí, ¿no? Es decir, nosotros estamos haciendo una evaluación total del argumento. Y para que sea total del argumento, es que no es solamente la suma de las partes, no, es algo más que la suma de las partes. Y yo creo que ese es el esfuerzo mancomunado que hemos hecho varios que estamos involucrados en esta tarea que es tan bella y que es interesante pues que quede allí y que las generaciones que vengan atrás la vayan completando, pues porque yo creo que la última palabra no la vamos a decir nunca, siempre va a haber algo nuevo que le podemos añadir. Gracias, Raimundo. Perdón, nada más quería decir, espero haber entendido bien, Ariel, que esa es la idea, el sentido de su propuesta. Sí, creo que sí ayuda mucho tu idea de que hay fuerzas parciales, pero que estamos buscando en la categoría de fuerza argumentativa el total. Pero sí debemos reconocer que mientras más fuerzas parciales reconozcamos, o pseudofuerzas, porque a veces un auditorio parece que puede ser muy bueno y es el competente en ese momento, y pasan años después y resultó que no habían visto nada y el argumento era tan malo como el auditorio que lo juzgó. Entonces, la fuerza total de la que tú estás hablando es una fuerza que puede ir cambiando con el tiempo de acuerdo a la suma de los diferentes... Es que admite grados, Ariel, admite grados. Esa fuerza va a admitir grados. Pero lo que dice Raimundo es que esos grados están en relación de la suma de los diferentes factores importantes. No es solo la suma, pero es depende de la suma. Es relativa a la suma de las partes. Y si te entiendo, Ariel, tu propuesta es, como lo diría Corina, no solamente es parte de la fuerza, qué tanto resiste otros argumentos disponibles que divergen, sino también una especie de fuerza histórica. Claro. Porque a veces los argumentos disponibles van cambiando. Claro. Dependiendo del lugar o el tiempo. Entonces no nada más va a ser muchos factores, sino a diferentes niveles y en diferentes dimensiones. Sí. Y va a ser una idea mucho más realista y más compleja, que creo que es lo que Corina está tratando de ofrecernos. Es un fenómeno rico, nuestra teoría tiene que ser por lo menos lo bastante rica como para hacerle justicia. Pues sí, digamos, no es nada raro que nosotros aquí en estos congresos recordemos, tenía razón Aristóteles, y sacamos un argumento de Aristóteles, como si estuviera ocurrido ayer, ¿no? O sea, ese elemento histórico de los contextos y de los diferentes auditorios
no creo que nada más el etos cognitivo, es un etos también que va modificándose. Claro, yo creo que sí, yo creo que se modifica, por supuesto que sí. Bueno, estamos de acuerdo. Bueno, no, pues muchísimas gracias a todos por sus participaciones. Creo que nos llevamos muchísimo para seguir reflexionando. Yo agradezco mucho tu trabajo, Corina, porque sí creo que traes a la discusión elementos que son fundamentales y pues a seguirlo pensando todos. Pues muchísimas gracias y vamos a terminar aquí porque ya es hora de que comience la siguiente sesión. Pero bueno, pues muchas gracias, Corina. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y encantada de haberlos visto en esto. Seguimos en contacto porque yo en las cosas que he podido me he vuelto a conectar. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias, Corina. Bueno, bendita pandemia, porque gracias a eso nos podemos seguir viendo, ¿eh? Recording Porque muchas stop. veces, aunque no había pandemia, no venían, entonces mejor, bendita pandemia. Bueno, un abrazo para todos. Sale. Gracias.